Estamos haciendo por primera vez esta tarde y noche un esfuerzo por llevar a cabo a través de una videoconferencia estas comparecencias que antes hacíamos de manera presencial. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado y que están por darnos. Ahora, pocos temas suscitan más interés dentro del ámbito de la política exterior de México que nuestra relación con los Estados Unidos de América. Son obvias las razones, es quizá la agenda bilateral más amplia que hay en el mundo entero, la complejidad, por razones históricas y múltiples de nuestros temas en común es prácticamente infinita, y a lo largo de toda la historia del México independiente hemos tratado de llevar a cabo estas relaciones de una manera mutuamente productiva. Por lo mismo, hay un gran interés en esta comparecencia de nuestro nuevo embajador propuesto, si en caso de ser ratificado por esta soberanía, hay un gran interés en esta designación. Por eso celebramos que esta tarde esté con nosotros el embajador propuesto, Esteban Moctezuma. Quisiera dar la palabra a mi colega, la senadora Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, para que lleve a cabo los procedimientos. Adelante, senadora Cruz Blackledge. Muchas gracias, presidenta. Bueno, compañeras y compañeros senadores, en esta reunión de Comisiones Unidas, pues decidiremos, como ya lo comentó el senador Vasconcelos, acerca de la más importante embajada de México en el mundo, que a la vez se coordina con la red consular más grande que un país pueda tener en el extranjero. La relación con el gobierno de Estados Unidos es crucial. No solo son tiempos, no únicamente porque son socios comerciales y somos vecinos, sino también porque se trata de una superpotencia cuyo nuevo gobierno vuelve a tener una agenda internacional protagónica en los grandes problemas a los que el mundo se enfrenta hoy. La relación con nuestro vecino del norte, no se escucha. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, y ahora sí. Decía, la cooperación en materia de seguridad va más allá, en materia de seguridad, medio ambiente, migración, inversiones, política laboral, va más allá de los intereses y prioridades de cualquier gobierno. Se trata de una relación con múltiples vínculos y canales que día a día fluyen mediante diversos mecanismos que se han consolidado a lo largo del tiempo. El reto actual con los Estados Unidos es doble. Debemos, con creatividad y talento, coordinarnos con la nueva administración para aprovechar la coyuntura y atraer cadenas de valor a la región, por lo cual debemos garantizar confianza en los inversionistas y certeza en los contratos. Este aspecto es de vital importancia para respetar los contratos adquiridos por México en tratados comerciales como el TEMEC. También enfrentamos el reto de darle un giro a nuestra relación binacional, con base en la confianza, el respeto mutuo y el establecimiento de una agenda prioritaria que hoy necesariamente debe enfocarse en hacerle frente a una pandemia que ha colocado tanto a Estados Unidos como a nosotros dentro de los 3 países con más muertos en el planeta. México no puede prosperar dándole la espalda a su gran vecino del norte. Nuestros destinos se encuentran unidos desde el origen de nuestras naciones y así lo estarán. De las decisiones que se tomen con respecto a esta crucial relación dependerá si nos convertimos en una nación aliada
o si nos rezagamos respecto de nuestros socios de la región, lo que nos hará perder competitividad, fortaleza, presencia mundial y desarrollo y prosperidad. México debe de apostar Ya no se oye. Tiene mala conexión a internet. Senador Vasconcelos, ¿puede retomar la sesión? Sí, Se va la presidenta. Tiene mala conexión a internet. pero me imagino que será cosa de segundos que se arregle, ¿no? Le daré unos segundos. En el norte mucha falla de energía eléctrica en estos momentos. Sí, Intermitentemente se va y se viene la corriente. Sí, porque lo que sigue es que ella dé lectura al orden del día. pues sí, pero entonces tendríamos que retomarlo algunos de ustedes de la Comisión de Relaciones o de su propia comisión. Quizá de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, quisiera alguien tomar el orden del día. ¿No hay nadie conectado ahora? Sí, obviamente hay. No sé quién de los secretarios de la comisión esté presente, pero podría tomar la conducción. Claro, Y si no, con gusto, nosotros la podemos. de claro. Relaciones Exteriores de América del Norte, si gustan. Ahí está el senador Noé Castañón. Bueno, es secretario. Macías, claro. ¿Le parece bien, senador? Con todo gusto, presidente. Usted tiene el guión de esta reunión, ¿no? No lo tengo. El senador Américo. Pero se lo hacemos llegar en este momento. Gracias. Ya está conectada otra vez la presidenta. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Y adelante. Bienvenida. Se cortó mi mensaje, pero creo que continuamos con la sesión, que se siga cortando la conexión. Muy bien. Enseguida, pasamos al pase de lista, senador. Sí, exactamente. Vendría Senador Vasconcelos. Adelante, Se volvió a cortar. ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Perfecto. Entonces, Vamos a proceder al pase. senadora Cruz Black, Procederemos. sí, ¿podría usted proceder al pase de lista de asistencia? Con mucho gusto, senador. Procederemos a pasar el pase de lista. Solicito a las y los integrantes de ambas comisiones manifestar su presencia contestando en voz alta después de su nombre. Por la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos. Presente. Presente. Senadora Alejandra Noemí Reynoso. Presente, Alejandro Reynoso. Senadora Nancy de la Sierra Arango. Presente, Nancy de la Sierra. Senadora Senadora Dina Cruz, a lo mejor si apagas tu video, puede mejorar tu sonido, ¿eh? A ver, voy a intentarlo. Muy bien. ¿Me escucho? Villegas, presente. Gracias, senadora. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Presente. Senadora Marta Lucía Mitchell Camarena. Presente, senadora. Senadora Eugenia Martínez Hernández. Sí, 17. Senadora Eugenia Martínez Hernández. Senadora Bertalicia Camarena. Berta Carabeo, presente. Gracias, senadora. Senador Alejandro Armenta Mier. Presente, presidenta. Voy a desconectar mi video
pero voy a estar escuchando. Estoy presente a la orden. Gracias. Senadora Josefina Vázquez Mota. Presente. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Presente. Gracias. Senadora Beatriz Elena Paredes. Gracias, senadora. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández Balboa, presente. Gracias, senadora. Senador Antonio García Conejo. Senador Antonio García Conejo. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador José Antonio Cruz Álvarez. Presente, presidenta. Gracias. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Presente. Senador Juan Cepeda. Presente. Gracias. Senadora Gina Cruz, presente. Por la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, senador Américo Villarreal Anaya. Presente. Senador Noé Castañón. Presente, presidenta. Gracias. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Senador, gracias, senadora. Senadora Nestora Salgado García. Senadora Nestora Salgado García. Disculpe, presidenta, perdone, Nadia Navarro, no tenía activado mi audio. Presente. Gracias, senadora Navarro. Senadora Verónica Martínez García. Presente, Verónica Martínez. Gracias. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Presente. Gracias. Senador Joel Padilla Peña. Presente. Senador José Narro Céspedes. Senador José Narro Céspedes. Senadora Griselda Valencia de la Mora. Senadora Griselda Valencia, presente. Gracias, senadora. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Presente. Senadora Lili Telles. Presente. Gracias, senadora. Senador Salomón Jara Cruz. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Presente, presidenta. Muchas gracias. Senadora Gina Cruz, presente. Señor presidente, senador Vasconcelos, hay quórum para llevar a cabo esta sesión. Así es, muchas gracias, senadora presidenta. De acuerdo con la lista de asistencia, se declara la existencia de quórum, por lo que se declara abierta la sesión. Solicitaría yo a la senadora Cruz Blackledge de lectura al orden del día. Con mucho gusto, presidente. Orden del día propuesto para esta sesión. Número 1, apertura de la reunión. Número 2, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4. Senadora, el senador José Narro Céspedes pasando lista. Tengo problemas con mi micrófono, pero ya pude enlazarme. José Narro Céspedes, senador de Morena. Gracias, senador. Toma en cuenta. Senadora Sarcí, también, por senador favor. Gustavo Madero, sin comisión, asistente oyente nada más. Gracias. Gracias, senador. Gracias, senadora Cecil. Continuamos con la lectura del orden del día. Número 4, presentación curricular y plan de trabajo del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos de América. Número 5, ronda de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. Número 6, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. Número 7, sesión de trabajo con el ciudadano Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Número 8, ronda de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores. Número 9, asuntos generales. Y número 10, clausura de la reunión. Senadora presidenta, ¿podría usted consultar por votación económica a las y los integrantes si se aprueba el orden del día? Con mucho gusto, presidente. Consulto a las y los integrantes si es de aprobarse el orden del día. Quienes están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes están por la negativa. Sí se aprueba, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Para dar inicio a lo programado, solicito a los secretarios técnicos de estas comisiones que permitan el acceso a esta plataforma al doctor Esteban Moctezuma Barragán, designado como embajador extraordinario plenipotenciario de México en Estados Unidos de América. Buenas noches, maestro Moctezuma Barragán. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Solicito a la senadora presidenta Cruz Blackledge dé lectura al currículum del compareciente. Con mucho gusto, presidente, doy lectura. El ciudadano Esteban Moctezuma Barragán es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuenta con la maestría de Desarrollo Económico por la University of Cambridge, Gran Bretaña, y realizó el diplomado sobre desarrollo regional en Tokio, Japón. Desde diciembre de 2018 se desempeñó como secretario de Educación Pública. Trabajó también como secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999. Fue senador de la República por la 57 legislatura, secretario de Gobernación de 1994 a 1995 y subsecretario de Planeación y Coordinación Educativa en la Secretaría de Educación Pública 1993 a 1994, oficial mayor en la Secretaría de Educación Pública 1992-1993, oficial mayor en la Secretaría de Programación y Presupuesto y secretario de Administración en el Gobierno del Estado de Sinaloa en 1987. En la sociedad civil organizada ha sido miembro de la Asamblea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, de 2013 a 2017, presidente ejecutivo de Fundación Azteca de 2001 a 2018, promotor de la educación artística a través del Sistema Mexicano de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles Esperanza Azteca de 2009 a 2018, formador de jóvenes de excelencia a través de las becas Generación Bicentenario de 2010 a 2018, creador del Consejo Consultivo Ciudadano para el Desarrollo Social en 1998, director del Programa de Conservación a Áreas Naturales Protegidas Que Viva la Selva Lacandona de 2014 a 2018, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud de 2004 a 2018, responsable de la campaña Limpiemos Nuestro México de 2009 a 2018, presidente del Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública de 2011 a 2015,
y encargado de instrumentar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones y domina el idioma inglés a la perfección. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Procedemos a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente cuenta con hasta 10 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Saludo a la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Honorables senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. Comparezco hoy ante ustedes a efecto de que se considere mi ratificación como embajador de México ante los Estados Unidos de América, en atención a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución y con base en el nombramiento con el que me ha honrado en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 89 constitucional el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Con antelación he enviado a su soberanía un documento de alrededor de 40 cuartillas que trae el programa de trabajo que presento a consideración de estas comisiones unidas. En virtud de que el tiempo no me permitiría leer el programa de trabajo, de manera sintética pasaré a leer un resumen ejecutivo. Se plantean los siguientes objetivos para la Embajada de México en Estados Unidos. Primero, aproximación institucional y proactiva a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Segundo, presencia y diálogo permanente con los actores clave del nuevo Congreso estadounidense. Tercero, colaboración entre los sectores público y privado para fortalecer las ventanillas de salud y facilitar la vacunación contra el COVID-19 para migrantes de México sin importar su situación migratoria. Cuarto, continuar impulsando el bilingüismo como herramienta fundamental para que las nuevas generaciones de mexicanos que viven en Estados Unidos mantengan su vínculo con México. Quinto, redoblar esfuerzos para que se reconozcan las aportaciones de las y los migrantes mexicanos y de México como país a la economía, a la sociedad y a la cultura de los Estados Unidos dentro de esa nación. Sexto, apoyar las reivindicaciones de la reunificación familiar, la lucha contra la separación de las familias y el reconocimiento de su contribución a la sociedad y economía estadounidenses. Se brindará acompañamiento en todo lo relacionado con las órdenes ejecutivas firmadas el 20 de enero de 2020 por el presidente Joe Biden y que tengan que ver con nuestra comunidad. Séptimo, dar seguimiento puntual a las modificaciones regulatorias en materia de migración implementadas en los últimos años. Octavo, coordinar el trabajo diplomático en Washington, D.C., con la red consular de México en beneficio de toda la comunidad mexicana. Noveno, realizar un trabajo en conjunto con los consulados para la promoción económica del país y con la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía para identificar mejores oportunidades comerciales y de inversión, así como un diálogo constructivo con las cámaras empresariales para alentar de manera anticipada posibles obstáculos y buscar soluciones a través del CEO Dialogue. Décimo, difundir el gran trabajo que despliega nuestra red consular
y trabajar para lograr la dignificación del trabajo consular. 11, la atención y defensa de los mexicanos en Estados Unidos serán prioridad, además de fortalecer las labores de documentación y vinculación con la comunidad. Incentivar el diálogo constante y franco con las autoridades federales estadounidenses encargadas de instrumentar la política migratoria. 12, emprender todos los esfuerzos diplomáticos a nuestro alcance para generar en México empleos y mayor comercio y mejores ingresos derivados de la relación bilateral. 13, difundir todos los elementos de certidumbre para incrementar las inversiones en nuestro país, aprovechando las oportunidades del TEMEC para continuar siendo la región más competitiva del mundo. 14, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, apoyar el monitoreo de casos de posibles violaciones estadounidenses en materia laboral en centros de trabajo de ese país y analizar si pueden ser llevados a los mecanismos de diálogo, conciliación y solución de controversias conforme al TEMEC. 15, identificar los proyectos de infraestructura fronteriza más viables y coadyuvar a impulsarlos con las gestiones diplomáticas necesarias. 16, aprovechar el cambio de administración en Estados Unidos para reconstruir una relación de confianza en materia de seguridad, tema de vital importancia para ambas naciones. 17, emprender acciones puntuales de diplomacia pública que proyecten a gran escala la cultura de México y fortalezcan la imagen positiva de nuestro país dentro de los Estados Unidos. 18, lograr una relación bilateral intensa y constructiva, siempre respetuosa de la soberanía de ambas naciones. 19, la embajada, ante el reforzamiento de la institucionalidad en Estados Unidos, llevará a cabo las siguientes acciones para lograr un diálogo efectivo. A, promoverá los contactos frecuentes de alto nivel entre autoridades de ambos países para fortalecer la relación bilateral. B, propiciará un diálogo renovado en todos los niveles, involucrando a los principales actores, no solo del gobierno, sino también del sector privado, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, los 3 niveles de gobierno, cámaras de comercio y las organizaciones vinculadas a los temas bilaterales que se estén tratando en determinada coyuntura. C, mantendrá una relación constante con los gobernadores en Estados Unidos y coadyuvará a las conferencias de gobernadores de ambos países. D, el diálogo económico de alto nivel buscó promover el crecimiento mutuo y la prosperidad económica, la creación de empleo y la competitividad global de ambos países. En este esquema bilateral del diálogo participó activamente el ahora presidente Biden en 2013, 2015 y 2016. Sin embargo, la economía global, las condiciones y los proyectos de gobierno han cambiado sustancialmente tanto en México como en Estados Unidos. En este sentido, es indispensable evaluar el estado en que se encuentran todos los mecanismos institucionales de diálogo entre los poderes ejecutivos para tomar decisiones sobre su reactivación, su reestructuración o desaparición. E, contrarrestar la propaganda racista y antimexicana que perdura entre los sectores más conservadores de Estados Unidos a través de difusión de objetivos y proyectos para ampliar y profundizar el conocimiento sobre México y las personas mexicanas. 20, estrechar el diálogo con autoridades de Estados Unidos a fin de atraer inversión a los proyectos específicos del Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y los países del norte de Centroamérica, el PDI. 21, en coordinación con los consulados,
entablar comunicación con los sectores públicos y privados de los estados para promover la importancia de este programa de desarrollo integral y buscar financiamiento. 12, dadas las circunstancias por la pandemia del COVID-19, la Embajada dará especial atención al trabajo institucional ya establecido en materia de seguridad, si esta soberanía decide ratificar mi nombramiento como embajador. Este se hará a través del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, y toda cooperación en materia de seguridad será en el marco del pleno respeto a nuestra soberanía y los derechos humanos. 23. En materia de infraestructura fronteriza, se continuará la coordinación binacional a través de los mecanismos dedicados al seguimiento puntual de la construcción, modernización y mantenimiento de los puentes y cruces, como la iniciativa de la Administración de la Frontera en el siglo XXI. 24. En complemento a dicha iniciativa, destaca el Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, principal foro de diálogo binacional en materia de infraestructura fronteriza. Dar seguimiento al trabajo conjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión Internacional de Límites y Aguas en beneficio del medio ambiente y las aguas compartidas. 25 y penúltimo, se divulgará información puntual y oportuna sobre las medidas de gobierno, la explicación de sus objetivos y los avances registrados en los mismos, primordialmente los avances en la lucha contra la corrupción. 26 y último, se promoverá la diplomacia cultural para involucrar las comunidades a las que van orientados estos esfuerzos. Se buscará que la embajada, en coordinación con los consulados, celebre los actos conmemorativos de este año 2021. Este es el resumen ejecutivo del programa que tienen todas y todos ustedes en sus manos y que pongo a su consideración. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Moctezuma Barragán. Enseguida daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Cruz Blackledge otorgue la palabra a las y los senadores registrados. Con mucho gusto, presidente. Debo comentarle que no me han pasado lista de participantes aún de PRD, PES, PT, Partido Verde y MC. No me han pasado la lista aún. Nancy voy a empezar con los que ya están anotados. Perdón. ¿Tenemos alguien del PRD que quiera participar? Aquí estoy, senadora. Ok. Muy bien. Por el PRD tenemos al senador García Conejo. Vamos a iniciar con las participaciones. Yo también En cuanto me pase el participar. secretario técnico de la comisión. Bien, ahorita el secretario técnico les está preguntando y iniciaremos con la participación del senador García Conejo. Muchas gracias, senadora. Saludo con mucho aprecio, cariño y respeto a todas y a todos. Saludo a mi querido presidente de la comisión, al senador Vasconcelos y, por supuesto, al ciudadano Esteban Moctezuma Barragán. Señor Moctezuma, lo saludo con mucho cariño. Bienvenido a este encuentro. Quiero iniciar diciéndole a usted que tuve la oportunidad de ser migrante en los Estados Unidos a la edad de 17 años. Viví más de 3 años en los Estados Unidos. Conozco la vida de nuestros connacionales en esa nación y sin duda el servicio en el exterior es fundamental para nuestros connacionales. Yo tengo toda la confianza que usted hará un excelente papel en esa nación. No me queda ninguna duda que nos representará honrosamente a las y a los mexicanos. Y en consecuencia me atrevo a hacerle 3 preguntas. Señor Esteban Moctezuma Barragán,
señala usted en su plan de trabajo que las condiciones que hoy en día enfrenta la relación bilateral anuncian en muchos sentidos la necesidad de un nuevo tipo de relación con nuestros vecinos, es decir, entre México y Estados Unidos. Al respecto, le pregunto a usted, ¿a qué condiciones se refiere y qué tipo de nueva relación bilateral se requiere? Entendiendo que el cambio de gobierno en los Estados Unidos motive la renuncia del actual embajador de Estados Unidos en México, pero quiero preguntarle a usted, ¿qué motiva o qué necesidades bilaterales sustentan su nombramiento en estos momentos? 3. ¿Qué diferencia sustancial habrá entre la función ejercida por la Embajada de México en los Estados Unidos hace un año y ahora? Y la última, ¿cuáles serán las nuevas directrices de política migratoria que implementará México a partir del actual gobierno en los Estados Unidos? Y termino solamente haciendo un comentario muy rápido. Usted va con una gran misión, sin duda. Yo soy presidente de la Comisión de Turismo y, como usted sabe, el sector turístico ha estado en condiciones difíciles por la pandemia. Estados Unidos y Canadá son los principales clientes que tiene nuestra nación. Se requiere un trabajo, sin duda, enorme, conjunto con estas tres naciones para lograr ese intercambio de turismo, de movilidad. No es nada fácil, es un gran reto, pero estoy seguro que con su trabajo, conociendo su trayectoria, pues sin duda lo lograremos. Así es que le encargo mucho que nos ayude a trabajar fuertemente para motivar a los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, pues para lograr tener ese intercambio en el sector turístico y podamos incentivar la economía que hoy está severamente afectada. Yo tengo la seguridad que usted sin duda lo logrará. Conozco su trabajo, conozco su trayectoria y estoy seguro que juntos podemos lograr mucho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador García. Recordarles que las participaciones de los senadores será por 3 minutos. Ya se han registrado de todos los grupos parlamentarios. Enseguida, perdón, no, bien. Enseguida tenemos la participación de la senadora Tacilde León. Adelante, senadora, por el Partido Encuentro Social. Muchas gracias, senadora Gina. Pues yo no tengo más que desearle el mejor de los éxitos al futuro embajador de Estados Unidos y decirle que sabemos de su capacidad y que desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social lo felicitamos y reconocemos su trayectoria, su conocimiento y que hará un gran papel, estamos seguras, por nuestros connacionales en Estados Unidos. Felicidades, señor Esteban Moctezuma. Muchas gracias, senadora. Enseguida tenemos la participación de la senadora Nancy de la Sierra por el Partido del Trabajo. Adelante, Nancy. Gracias. Pido una disculpa porque se fue la luz y no vivo en el norte del país, vivo en el centro, en el estado de Puebla, en el municipio de Atlisco, y lamento mucho que se haya ido la luz y me vean así medio extraña. Pero muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros de las dos comisiones. Por supuesto, le mando un cordial saludo al doctor Esteban Moctezuma Barragán. Sea bienvenido al Senado de la República en esta modalidad de distancia. Sin duda, este nombramiento es de la mayor relevancia, ya que la relación entre Estados Unidos de América es una relación diplomática prioritaria para nuestro país. Lo anterior porque se trata de una relación viva y con un profundo dinamismo, comenzando porque tenemos una frontera que compartimos y tenemos una gran interdependencia económica y, por supuesto, importantes lazos políticos. Ante el actual cambio de administración con la llegada del presidente Joe Biden, así como la renovación del Congreso, resulta un contexto
creo yo, muy pertinente y un momento de oportunidad para renovar, como bien lo dijo, profundizar y fortalecer nuestra relación bilateral, así como para construir una agenda común. Creo que ante el contexto de la pandemia es urgente impulsar estrategias conjuntas para la reactivación económica y la recuperación sostenible de nuestros países, así como en la región del continente. Con base en lo anterior y después de la empatía que nuestro presidente y nuestro país mostró con el gobierno de Trump, quisiera saber si ya tiene planteada alguna estrategia. Escuchamos cómo enunció estos más de 20 puntos de esta relación, pero bueno, al final, ¿cómo piensa desplegar esta diplomacia de acercamiento al presidente demócrata con una agenda completamente distinta como es la de Biden? Y en base, por supuesto, a lo que señala en su plan de trabajo sobre este acercamiento al Ejecutivo en Washington, ¿usted considera prudente una reunión del presidente Biden con el mandatario mexicano? Por supuesto, una vez que las condiciones sanitarias así lo permitieran. Y también preguntarle, porque creo que es necesario profundizar y fortalecer el diálogo político bilateral. Por ello, uno de los espacios políticos más relevantes es la interparlamentaria México-Estados Unidos. Y en ese sentido, sí quisiera resaltar que es necesario que nos sumemos las y los senadores, pues desde hace varios años los contactos se han limitado a las y los diputados con los congresistas, cuando la facultad en materia de política exterior recae en el Senado de la República, por lo que considero que en la próxima interparlamentaria sería pertinente contemplar nuestra participación, cuente con nuestro apoyo y, por supuesto, con nuestro trabajo. Creo que quienes estamos hoy en estas comisiones tenemos mucho que aportar y, por supuesto, quienes estamos interesados en temas de la Agenda 2030, nos dio mucho gusto conocer que Estados Unidos regresa al Acuerdo de París y a los foros multilaterales, y esto debe abrir una oportunidad para impulsar importantes compromisos globales a partir de la cooperación internacional con la agenda, a la lucha con el cambio climático que está impulsando Biden, pero que también nosotros tenemos que aprovechar y dar muestras claras de que estamos interesados en estos temas y, por supuesto, en los temas de seguridad, teniendo un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Concluyo, por supuesto, diciéndole que el voto del Partido del Trabajo, con mi compañero Joel y todos quienes conformamos este grupo, será a favor de su nombramiento y ratificación, y nos dará mucho gusto ver que hará su mejor esfuerzo para impulsar a nuestro país en los Estados Unidos. Muchas gracias y muy buena noche. Muchas gracias, senadora de la Sierra. Enseguida le concedemos el uso de la palabra al senador Rogelio Zamora del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senador. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a mis compañeras senadoras, a la presidenta Gina, al presidente Héctor Vasconcelos, a quien felicito por su cumpleaños reciente, y también saludamos con mucho afecto al doctor Esteban Moctezuma. Yo quisiera comentarles que, aunque en el mundo hay una sensación de incertidumbre que se ha generado por la pandemia, a México este contexto, desde mi punto de vista, le ha abierto una oportunidad que pocos países comparten. Esa oportunidad está amalgamada a los Estados Unidos, y los beneficios que se logren obtener de esta oportunidad van a depender en su calidad y en su cantidad de la labor diplomática que realice usted, doctor Esteban Moctezuma. Yo considero que esta oportunidad tiene dos vertientes, la primera en materia migratoria y la segunda en materia económica. En materia económica, quisiera empezar con la materia migratoria, en donde se da un contexto favorable, por lo que usted ya exponía, acerca de las órdenes ejecutivas del presidente Biden, y creo yo que ahí hay una gran oportunidad, y sobre todo por tres cuestiones que son muy importantes. La primera de ellas, porque el Estado mexicano tiene una deuda con los connacionales en Estados Unidos. Creo que por décadas el Estado mexicano no ha sabido responder y corresponder además a los esfuerzos que hacen los connacionales que viven en Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de los que se quedaron aquí en México y que son sus familiares. También porque ese número de mexicanos que viven allá, según el último censo de 2019 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, hay 37.5 millones
de hispanos de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Eso equivale a la población de Canadá. O sea, todos los canadienses equivalen a los mexicanos o a los hispanos de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Y además representa la población de los 10 estados más poblados de nuestro país. Entonces, hay una gran cantidad de mexicanos y por eso es importante que demos prioridad a la materia migratoria. Pero también porque ellos no se han olvidado de nosotros, aunque están en Estados Unidos, aunque, como usted lo comentaba, muchos de ellos ya son de una segunda, tercera generación. El año pasado, que fue en una crisis económica terrible que también les pegó a ellos en la pérdida de empleos y en muchas circunstancias difíciles, a pesar de eso, México registró un récord en las remesas y nos mandaron más de 40,000 millones de dólares, que equivale a más de 800,000 millones de pesos. Si lo comparamos con nuestro presupuesto de egresos de la Federación, vamos a ver que con esa cantidad es la que se le designó a la materia de bienestar, a la materia de salud y a la materia de seguridad, que son puntos muy importantes y hasta nos alcanzaría para 2/3 partes de la educación o de lo que se destinó en este PEP para la educación. Y en materia económica, la otra vertiente de esta oportunidad que yo veo es, primero por el TEMEC que usted ya mencionó, pero también porque se comienza a dar una relocalización de las cadenas de valor de Estados Unidos por su distanciamiento con China, por todo lo que causó la pandemia, y creo que México tiene una oportunidad que si no aprovechamos pronto, hay otros países, Singapur, Vietnam, etcétera, asiáticos, muchos de ellos, que pueden captar esa inversión de México, inversión de Estados Unidos sobre todo, y que México podría aprovechar. Mis preguntas son 4 y son las siguientes. Primero, ¿cuál sería su aportación como embajador para lograr que las políticas migratorias de Biden se materialicen pronto en beneficio de los mexicanos que viven en Estados Unidos? La segunda pregunta es, ¿en qué consistirán sus esfuerzos para captar mayor inversión extranjera directa de Estados Unidos por esto que comentaba yo acerca de la relocalización de sus cadenas de valor? Y también en materia de cooperación, la tercera pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para mejorar la infraestructura de la frontera y para reducir los tiempos de cruce? Y por último, ¿cuál sería su estrategia en materia de intercambio de inteligencia con los Estados Unidos de América? Muchas gracias, y le adelanto también que hacemos eco en el Partido Verde Ecologista de México de lo que acaba de comentar la senadora Nancy de la Sierra acerca de que nos apoyen, como usted comentaba en uno de sus objetivos, a tener un acercamiento los senadores con nuestros similares de Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, senador Zamora. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, Noé. Muchas gracias, presidenta. Agradezco al senador Vasconcelos y a ti la amabilidad y la celeridad en llamarnos a esta reunión de trabajo en su modalidad virtual, y felicito de antemano al embajador doctor Esteban Moctezuma por su posible e inminente ratificación. Sin duda, el sabor de boca que nos deja la gestión que tuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública es ejemplar. Gracias en nombre de los padres de familia y del alumnado mexicano ante esta severa crisis que hemos sufrido, y gracias por su gestión. En días pasados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa preferente por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. Con esta iniciativa se ha dicho que se afectará la inversión de la iniciativa privada, pero sobre todo transgrede el TEMEC en relación al uso y fomento de las energías limpias. ¿Cómo garantizar que la relación entre ambas naciones no se vea afectada por la probable aprobación de esa iniciativa? Sería uno de los temas que yo tengo para preguntar. En segundo lugar, respecto a la magnífica exposición que hizo hace unos minutos, abundaría, ¿qué estrategias utilizará para promover el empleo e inversión privada por parte de los Estados Unidos en México? Es la relación que tenemos, como lo han puntualizado mis compañeros y compañeras senadoras,
parte de dos premisas fundamentales, que es la migración y la economía, pero tenemos aspectos intrínsecos de la relación binacional que tocan muchos aspectos más. En tercer lugar, sin duda alguna, celebramos la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dejar de construir el muro entre ese país y México, tratando de garantizar los derechos humanos de todos los inmigrantes. ¿De qué manera trabajará en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para proteger y garantizar la no violación de los derechos humanos hacia nuestros connacionales? Sería una tercera pregunta. Y una cuarta, muy enfocada a la procedencia jurisdiccional de donde soy yo, de Chiapas. El sureste mexicano parece ser lejano a esa frontera norte. Sin embargo, el problema o la solución de muchos de los problemas que tenemos en el tema migratorio empiezan por el propio sureste. ¿Cómo activar un plan de apoyo para el desarrollo del sureste, así como lo ha anunciado en el desarrollo de Centroamérica, para frenar ese fenómeno de la migración? Ahí quisiera yo aprovechar, señor embajador, si también usted lo permite y podemos tener un enlace con su equipo de trabajo para cuestiones muy precisas que tengo yo de inquietudes de mi estado y poder tener un vínculo de contacto para con usted ahora que ya esté en la Embajada de los Estados Unidos y tener una amplia comunicación. Se lo agradecería mucho y por sus respuestas estoy atento a oírlas. Muchas gracias, senador Castañón. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Presidente Vasconcelos. Doctor Esteban Moctezuma, bienvenido a esta comparecencia. Es un gusto recibirlo y es un gusto tener la oportunidad de escuchar lo que ha propuesto como su plan de trabajo y mencionar que en las conversaciones que he tenido oportunidad de celebrar con usted históricamente y recientemente a raíz de la propuesta que hizo el presidente de la República de su persona para desempeñarse como embajador de México en Estados Unidos, no me dejan con ninguna duda de que tendrá el respaldo quizá de esta comisión y del Senado de la República y habrá de desplegar allá en Estados Unidos su responsabilidad con la solvencia y el profesionalismo que lo caracterizan. No voy a abundar en la importancia y el sentido estratégico que tiene la relación México-Estados Unidos. Creo que es clara para todos y todas nosotros y para usted en lo particular. Sin duda es una relación muy compleja, históricamente llena de tensiones y asimetrías, pero que sin embargo hemos sabido como Estado mexicano encontrar los espacios para poder conducirla en beneficio de nuestro país. La llegada de una nueva administración que seguramente traerá consigo la vuelta a una institucionalización de la relación bilateral, creo que es una buena noticia para nosotros. Que Estados Unidos en esta administración retome posiciones históricas o más cercanas a nuestra visión también lo es, como lo es que haya decidido el gobierno del presidente Biden retornar a los espacios multilaterales y los acuerdos globales en los que México ha tenido una acción muy importante. Sin embargo, creo que habrá enormes puntos de tensión por esta agenda que si bien en papel nos llena de buenos augurios, creo que en la realidad las políticas desplegadas por el gobierno de México y la prioridad que históricamente las administraciones demócratas le han dado a muchos temas de la relación bilateral, pues generarán nuevos puntos de tensión que habrán de poner a prueba todo el talento y la capacidad de usted y de quienes lo acompañen en su equipo en la embajada y por supuesto estén desplegados en los consulados de México en Estados Unidos. Creo que hay algunos temas que me gustaría poner en la mesa para escuchar su punto de vista. El primero tiene que ver justamente con la forma histórica en la que México y Estados Unidos habíamos estado gestionando puntos importantes de la agenda bilateral. Históricamente, los tres ejes que han sustentado esta relación han sido comercio, seguridad y migración. Y también históricamente se habían gestionado de manera separada
estos tres temas o áreas de la relación bilateral con el presidente Trump. Estos temas empezaron a gestionarse y a mezclarse de una manera incómoda y difícil para nuestro país. Recordemos la amenaza de imponer aranceles, por ejemplo, si no cambiábamos algunas de nuestras posiciones y decisiones históricas en materia de política migratoria. ¿Qué acciones tiene pensado, doctor, para regresar la conducción de la relación bilateral a este marco de negociación por canales separados en estos otros temas? En este mismo sentido, usted mismo hizo referencia a la existencia de mecanismos institucionales de cooperación en múltiples materias, desde agua hasta seguridad, medio ambiente, etcétera, y a su convicción de que se deben evaluar estos mecanismos de diálogo y de cooperación para ver cuáles siguen siendo vigentes, cuáles renovar, cuáles desechar. Mencionó el diálogo económico de alto nivel. Hay otros, ¿no? Como el FOBES, el MUSEIC, etcétera. Preguntarle cómo prevé dialogarlos con la nueva administración. Pues ahí, ¿no? Ahí enfrente del Palacio. En su urgencia y pertinencia. Por otro lado, el TEMEC sin duda pues ofrece enormes ventajas y potencial para nuestro país, además de para la región de Norteamérica en su conjunto. Pero por sus mismas reglas y mecanismos, hay ya incluso anunciados algunos puntos otra vez de tensión. Uno de ellos tiene que ver con el tema energético, al que ya aludía mi compañero Noé Castañón. Hay ya anunciados un número importante de litigios en relación a la política en materia energética que ha desplegado el gobierno de la República y que ha generado ya el anuncio de retiro de inversiones, el anuncio de litigios por cientos de millones de dólares y además la tensión adicional que se ha introducido recientemente por la iniciativa preferente que envió el presidente de la República en materia de energía eléctrica. Pero hay otro tema, como es el tema laboral, en donde la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industrializadas anunciaron ya que plantearían una disputa laboral contra nuestro país por incumplimiento de las reglas del TEMEC en materia laboral. Aquí en México, la Junta Independiente de Expertos Laborales en diciembre, en su informe señala ya varios puntos en donde México estaría incumpliendo o en rezago respecto de estas obligaciones del TEMEC. Preguntarle, doctor, ¿cómo planea la embajada a su cargo hacer frente a estas amenazas ya de demandas, a posibles fricciones derivadas por la política que sigue el gobierno de México? ¿Cómo explicar, por ejemplo, esta iniciativa preferente para prever no solo la pérdida de inversiones, sino futuras controversias o litigios? Y por último, usted aludió en distintos puntos de su programa de trabajo a su disposición y la visión de trabajar en conjunto con los consulados de México en Estados Unidos y a realizar acciones de diplomacia pública para buscar potenciar las alianzas naturales que tiene México con distintas comunidades a nivel subnacional y nacional en Estados Unidos, la comunidad empresarial, desde luego, la educativa, la cultural y obviamente a la comunidad mexicana y mexicano-estadounidense que vive en Estados Unidos. ¿Cómo desplegar estas acciones tanto con los consulados como de diplomacia pública en medio de una enorme austeridad y restricción presupuestal que hay y que es parte de una dinámica que no podemos soslayar, y cómo capitalizar ese enorme potencial y riqueza que significa la labor de los consulados en Estados Unidos en medio de esta realidad? Muchas gracias nuevamente, bienvenido y como siempre un gusto verle. Muchas gracias, senadora Ruiz Massieu. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Reynoso del Partido Acción Nacional. Adelante, Alejandra. Gracias, presidenta, senadora Gina y senador Vasconcelos.
Doctor Esteban Moctezuma, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a esta reunión. Y lo primero que quiero decir es, además, lo saludo y le aplaudo la constancia y la congruencia con el uso del cubrebocas, tanto en una sesión presencial en el Senado, en las mañaneras, y hoy en esta reunión, que es a distancia, y eso es de reconocerse. Y lo han comentado mis compañeros previamente, que el Congreso estará analizando en estos días la iniciativa preferente del presidente López Obrador en torno a la reforma eléctrica para supuestamente fortalecer la CFE. Sin embargo, pues ya hay actores privados y debo decirlo, no solamente ahora en Estados Unidos, desde junio del año pasado había inquietudes, en este caso con la inversión de Canadá, y que ahora, en estos últimos días, se ha visto, o en los últimos meses, por la inversión de Estados Unidos y la preocupación que hay por las disposiciones de esta iniciativa que contraviene no solamente la Constitución y la reforma energética, sino que también se ha advertido que al contravenir las normas dispuestas en el TEMEC para la inversión privada y extranjera en materia energética, especialmente en el sector de las fuentes de energías renovables, el Estado mexicano sería demandado ante múltiples instancias, incluidos los paneles de arbitraje y resolución de controversias establecidos en el propio TEMEC. ¿Qué posición adoptará usted ahora como titular de esta embajada respecto al tema? Porque sí es algo que nos preocupa y que, insisto, no es solamente ahora, desde el mes de junio, incluso en alguna reunión con el embajador de México en Canadá, también expusimos el tema y donde él reconocía que sí afectaba, en todo caso, no solamente la relación, sino la implementación del TEMEC. Ahora bien, también respecto a lo que estamos viviendo, pues en este último año, respecto a la pandemia, las vacunas comienzan a llegar, o se prevé que lleguen de Bruselas, de Buenos Aires, de Mumbai, de Seúl, de Moscú, de Beijing, pero de Estados Unidos no. ¿Qué nos dice ante esta situación y la cooperación norteamericana frente a la pandemia y en concreto de la coyuntura actual entre las relaciones de México y de Estados Unidos? ¿Qué acciones, en todo caso, propone? Y que vemos un plan de trabajo que también yo debo de reconocer con cosas muy concretas, con propuestas muy concretas en diversos temas. Sin embargo, para poder fortalecer esta cooperación, ¿qué instrumentos o políticas se pueden implementar frente a la pandemia? Y si consideramos, como lo dijo el senador García Conejo, el tema de turismo, la reanudación de vuelos con Canadá, y en esta relación con Estados Unidos y las fronteras, donde además pues se cumple casi un año de haberse cerrado para actividades no esenciales. También la nueva administración estadounidense informó recientemente sobre decisiones que ya se venía anunciando. Por ejemplo, el gobierno del presidente Biden ha prometido efectuar una reforma migratoria y ha adoptado las primeras medidas para eliminar el financiamiento al muro fronterizo, lo cual nos da mucho gusto, y para mantener y eventualmente fortalecer el programa DACA, que sin duda trae los beneficios a todos nuestros jóvenes mexicanos. ¿De qué manera será abordado entonces desde México este cambio en la política migratoria estadounidense y en qué medida representa una oportunidad para alinear los intereses de ambos países, de Estados Unidos, de México, frente a la política migratoria con Centroamérica? También, y me dio mucho gusto escuchar y reconocer, cuando usted menciona la necesidad de reconstruir la relación con Estados Unidos en materia de seguridad. Porque esto a mí me habla de la objetividad del análisis del tema. Y hay una gran incertidumbre sobre el presente y el futuro de esta cooperación entre México y Estados Unidos en esta materia que es muy importante, la seguridad. Este Senado aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que parece destinada a inhibir precisamente la cooperación y que ha traído muchas dudas entre lo que México ha aceptado o ha rechazado en la cooperación, sobre todo para abordar el tema del tráfico de armas. Y el presidente ha dicho una y otra vez que la cooperación que busca México con Estados Unidos no es en materia de seguridad, sino en materia de desarrollo. ¿Podría usted explicarnos cuál será, si es que existe? Porque por un lado, y me da gusto cuando usted reconoce que hay que reconstruir la relación
en torno a materia de seguridad. Entonces, ¿cómo poder abordar esta agenda con esta nueva administración del presidente Biden en materia de combate al narcotráfico, a la trata de personas, al trasiego de armas y a otros ilícitos de alto impacto que están causando mucha violencia en nuestro país? Y por último, la duda que existe en torno al personal que labora en los consulados, que sabemos que se da una decisión, ver cuál es el estatus que se tiene sobre más de 500 trabajadores durante muchos años en los consulados y que podrían haberse quedado sin contrato. ¿Cuál es el estatus o cómo se pretende poder abordar este tema de quienes pues durante mucho tiempo han trabajado y en qué estatus migratorio se encontrarán ellos y sus familias? Muchas gracias por su respuesta y de antemano, pues sobra decir que el PAN votará a favor de su ratificación. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Reynoso. Y por último, en esta ronda debo comentarles que se había acordado una sola ronda de participaciones. Sin embargo, en virtud de que muchos senadores y senadoras quieren participar, vamos a abrir otra segunda ronda que ya tenemos anotados y vamos a cerrar con con la participación de la senadora Bertalicia Carabeo del partido de Morena. Adelante, senadora. Sí, muchas gracias, Gina. Bueno, quiero saludar muy atentamente a cada uno de los miembros de las Comisiones Unidas y obviamente pues felicitar al embajador designado Esteban Moctezuma. Me da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros en esta reunión y pues obviamente habría que felicitarlo por su reciente nombramiento por el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como embajador de México en los Estados Unidos de América. Leyendo con antelación su plan de trabajo, me llamó la atención la propuesta que hace para vacunar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos con independencia de su situación jurídica. En este sentido, quiero preguntarle, en primer lugar, ¿qué mecanismo en específico planea proponer para que este objetivo sea cumplido y que ningún mexicano se quede atrás? Y en segundo lugar, en materia de seguridad, es público y notorio las dificultades que está enfrentando nuestro país con respecto al tráfico de armas en la frontera norte, que no es la primera vez que mencionamos este asunto. Sabemos que México se encuentra en la esfera de influencia estadounidense, pero que la Cuarta Transformación se ha conducido con pleno respeto a la soberanía y su ejercicio. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿será este tema prioritario para su administración en la interlocución con el gobierno de Joe Biden? ¿Cómo combatirá en conjunto con el gobierno federal y qué acciones concretas implementará para reducir el número de armas que ingresan a nuestro país desde la diplomacia mexicana y su representación en Washington, D.C.? Y por último, ¿qué limitaciones tenemos partiendo de la no intervención, pero la urgente necesidad de encontrar soluciones en el tema? Muchísimas gracias por su respuesta. Enseguida, habiendo concluido la primera ronda de intervenciones, quisiera invitar al maestro Moctezuma Barragán a responder a las preguntas formuladas por las y los senadores. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Coincido con su exposición inicial
cuando habla de que la relación entre México y Estados Unidos es quizá una de las relaciones bilaterales más dinámicas del mundo. Y también con las afirmaciones de la senadora Gina Cruz sobre la necesidad de aprovechar la coyuntura, máxime en un momento en donde van a coincidir los 4 años de gobierno que le restan a el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los 4 años de gobierno del presidente Biden. Y además, sé que usted fue cónsul en Caléxico, senadora, y creo que esta relación tan importante del Senado con el tema internacional, que es precisamente una de sus funciones constitucionales, pues nos va a permitir tener una relación de trabajo estrecha. Antonio García Conejo nos dice y habla con la voz de la experiencia que fue migrante y nos pregunta sobre una nueva relación, en qué consistiría con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que esta nueva relación debe de basarse, en primer lugar, en el diálogo, pero un diálogo que nos comprometa de manera responsable a las partes. Un diálogo que nos permita llegar a acuerdos convenidos, conjuntos de cooperación, de apoyo mutuo para generar confianza. Una confianza que se debe de basar en el respeto a la soberanía de ambas naciones, pero sobre todo en que haya mucha claridad en nuestros objetivos y en los objetivos que está persiguiendo también nuestro país vecino. Creo que esta nueva relación, además, es parte de una respuesta que debe de darse ante la pandemia. El mundo entero, por la pandemia, no volverá a ser el mismo. El tema de salud pública, por ejemplo, no se puede entender de manera exclusiva nacional. Los países tendremos que cooperar en materia de salud pública sí o sí, y esto es algo sumamente importante de una nueva realidad que nos obliga a una nueva relación. Otro tema también es la recuperación económica derivada de los problemas que ha provocado la pandemia. Sin duda, necesitaremos de manera conjunta ver los programas que permitirán una recuperación más rápida, más ágil, sobre todo del empleo y del ingreso. Yo resumiría que necesitamos un nuevo diálogo para una responsabilidad compartida. Creo que es muy importante que tengamos siempre en claro el tema del turismo, como dice el senador García Conejo. Sin duda, el turismo es una de las grandes fuentes de crecimiento económico, de empleo de México, y es una de las enormes fortalezas de lo que le puede ofrecer nuestro país al mundo en general y Estados Unidos en particular, ya que si uno analiza las cifras de turistas, pues obviamente el mayor turismo que tenemos internacional viene de los Estados Unidos. Y dentro de esta nueva relación, lograr un objetivo que es algo que ha repetido el presidente de la República, y es que en el tema de migración, quien emigre a Estados Unidos, lo haga como una opción
y no como una necesidad. Entonces, esta nueva relación tiene que ir a las causas de la migración. Y estas causas, obviamente, son económicas, estas causas son de seguridad, son de violencia y son una serie de temas que tenemos que ver a fondo si queremos resolver estructuralmente el problema. Finalizaría diciendo que necesitamos no solo ver el corto plazo, no solo ver la coyuntura. Hay muchísimos problemas entre vecinos que somos, problemas de agua, de medio ambiente, de migración, de seguridad, pero tenemos que elevar la mira y ver una relación de mediano y largo plazo que nos lleve efectivamente a que cada país en su soberanía pueda contribuir a que la región se convierta en una de las regiones, si no es que la región más importante del mundo. Creo que esa es la vocación de esta relación, que siga creciendo, que siga madurando, basada en este diálogo para una responsabilidad compartida. En cuanto al comentario de la senadora Sacil de León, pues no me queda más que darle las gracias, le aprecio mucho su comentario, es muy generosa, y decirle a Nancy de la Sierra Aramburo que las estrategias conjuntas a las que habla son precisamente estrategias que no solo deben de ser para afrontar la pandemia. Debemos de preguntarnos si la coyuntura no nos debe de impulsar a generar una industria mucho más fuerte en México, farmacéutica y de salud, que nos permita precisamente combatir las enfermedades que puedan venir en el futuro próximo. Y sin duda Estados Unidos, creo, estará interesado en compartir con México ese desarrollo e investigación del tema de salud pública. Habla Nancy de la Sierra de cuál sería, y pregunta, esta diplomacia de acercamiento hacia el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América. Yo creo que muchas veces en México nos fijamos de manera muy reiterada en los problemas, en lo negativo, en la coyuntura, pero también debemos de ver otro tipo de temas. Y con el gobierno del presidente Biden hay muchas coincidencias con el gobierno del presidente López Obrador. Entre México y Estados Unidos hay muchas coincidencias como países y entre los pueblos hay muchas coincidencias. Yo creo que el propio presidente Biden haya estado al frente del diálogo de alto nivel, haya venido a México en varias ocasiones y conozca a fondo los temas de nuestra relación bilateral, va a ser algo que nos va a ayudar mucho. Creo que el problema del medio ambiente, que es prioridad para ambos gobiernos, es algo que nos va a unir mucho también para luchar en favor de un medio ambiente saludable. Estaba escuchando yo que Bill Gates decía que la pandemia no se compara con los problemas que van a venir por el cambio climático. Y no creo que esto sea una declaración exagerada. Creo que hemos sido necios como humanidad y cada país no hemos tomado toda la responsabilidad que tenemos para trabajar por el medio ambiente. Y es hora de hacerlo y creo que en eso podremos lograr
una relación fluida y muy importante con Estados Unidos de Norteamérica. También hay una enorme coincidencia en materia de derechos humanos. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por combatir todo lo que las faltas y las violaciones a los derechos humanos. Ha abierto la información de par en par en los casos incluso más complicados, en aras de que haya transparencia en esta materia. Y sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene como prioridad los derechos humanos. Ahí hay otra coincidencia. Y allí hay otro programa para nuestro mediano y largo plazo. Un mundo con un medio ambiente sano, con derechos humanos garantizados y también los derechos laborales. Los derechos laborales han sido sin duda otra de las prioridades de este gobierno y podemos poner como ejemplo la recuperación del salario mínimo, el tema de todo lo que es la autonomía sindical y muchos más que podríamos enumerar. Nancy de la Sierra y otras senadoras y senadores han comentado la importancia de sumarse como Senado a el esfuerzo que haga la Cancillería, al esfuerzo que haga pues las secretarías de Trabajo, de Economía y obviamente la Embajada de México en los Estados Unidos para trabajar de manera conjunta en esa política exterior que sea en beneficio de todas y todos los mexicanos. Estoy seguro que tendremos la oportunidad de abrir estos espacios de diálogo y si hablamos de un diálogo para una responsabilidad compartida, no habría un diálogo completo sin la participación del Senado de la República. Por lo cual creo que es muy importante esta propuesta de la senadora de la Sierra. El senador Rogelio Israel Zamora nos habla de los enormes beneficios que puede traer una política migratoria que abra sus puertas a la ciudadanía a millones de connacionales que están viviendo en los Estados Unidos. Sin duda, esto es algo de las buenas noticias que hemos venido escuchando en las últimas semanas de parte del gobierno de Joe Biden. Y lo mismo la oportunidad, llamémosle así, geopolítica con el TEMEC en cuanto a la relación que tiene nuestro país vecino con el resto del mundo. Yo creo que estas ventajas migratorias y también esta oportunidad económica, cuando se habla del número de mexicanos o de descendientes de mexicanos que viven en los Estados Unidos, es algo sumamente importante que no hemos entendido el tamaño de este tipo de fenómenos. Por una parte, tenemos que tener muy claro que la importancia de la relación entre México y Estados Unidos es realmente grande. El 80% de todo lo que vende México lo compran los Estados Unidos. Allá viven 37.1 millones de descendientes o connacionales. Tenemos una aportación importante en la generación del Producto Interno Bruto por parte de la economía americana en nuestro país. La frontera es una frontera tan dinámica que si uno toma toda la región y toma los estados del sur de Estados Unidos y los estados del norte de México, estaríamos hablando de una región que sería la cuarta economía del mundo. Entonces,
Uno, los mexicanos tenemos que tomar conciencia de la importancia de esta relación, y también los Estados Unidos, y esta sería una de las tareas de la embajada. Si ustedes en el Senado de la República tienen la ratificación de mi nombramiento, es hacer y tomar conciencia en los Estados Unidos de lo que México significa, de lo que México es para ellos, de la importancia de los mexicanos y las mexicanas en su economía, en su cultura, en su gastronomía y sobre todo en su futuro. Entonces creo que esto es algo sumamente importante y tenemos un compromiso de protección consular con toda esta población que vive en los Estados Unidos. Nos comentaba y nos preguntaba también el senador Zamora de cuáles serían nuestras aportaciones como embajador en la política migratoria. En primer lugar, nosotros tenemos que acompañar el proceso que se dará en el Congreso norteamericano, pero no podemos de ninguna manera intervenir. Este es un acto soberano de los Estados Unidos de América. Sin embargo, podemos brindar información, obviamente estar presentes con el Congreso, con los señores representantes y las señoras representantes, con las senadoras y senadores, para darles toda la información necesaria y para estar acompañando este proceso. Porque lo importante es precisamente que esta política migratoria sea profunda y que ayude a iniciar una relación de migración ordenada, respetuosa y segura. La migración en México y hacia Estados Unidos ha tenido muchas etapas y dimensiones. Es una migración muy singular. En primer lugar, somos países asimétricos. Segundo lugar, hay una tradición centenaria de esta migración, no es algo nuevo. Tercer lugar, es una migración que se ha vuelto sumamente grande. En una primera etapa, allá por los años 1900, 1920, hubo una migración en donde se venía de Estados Unidos a México, le llamaban la fase del enganche, en donde se pedía que muchos trabajadores fueran a trabajar allá en ferrocarriles, empresas, en distritos de riego. Después vino una migración muy grande por la Revolución Mexicana. Por ahí de 1917 se hizo el primer programa Bracero, en donde ya la migración fue legal, y ahí era fundamentalmente agrícola para todo lo que era la cosecha de la remolacha, el algodón. En los años 21 y 42 vino una fase de deportaciones y la creación de la patrulla fronteriza. Entonces pasamos de ser invitados a trabajar allá a un cambio en la política migratoria en donde ya había patrulla fronteriza. Después también vino otra gran deportación de trabajadores mexicanos que le llamaban repatriaciones voluntarias, derivados precisamente de la Gran Depresión. La economía de Estados Unidos obligó a estas repatriaciones que llamaban voluntarias, y de 1942 al 64 vino el segundo programa de Braceros. Esto era
un programa muy ordenado, se les pagaban los gastos incluso de traslado, y esto era fundamentalmente pues para las fábricas. Esto fue también durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se requería de mucha mano de obra. Y no voy a entrar a más detalles sobre este periodo. Después vino la época de los indocumentados, que era más o menos del 65 al 86. Y se estaba hablando de alrededor de 20 millones en este periodo. Y había una situación muy importante de la migración, y era que salían a trabajar los mexicanos, pero regresaban a México. Era una frontera porosa, le llamaban, porque salíamos los mexicanos y regresábamos. Y después ya cambió la migración, empezamos a quedarnos allá, y en la época del presidente Reagan hay una acta de reforma y control de la migración, por ahí que se llamó el IRCA. Y desde hace ya mucho tiempo que no hay una nueva política migratoria en los Estados Unidos, por lo cual es un momento histórico que nosotros aplaudimos, acompañamos, y sabemos que será una de las buenas noticias para la relación bilateral. En cuanto a infraestructura, en la frontera, también se nos pregunta. Yo quisiera señalar que existen un subcomité de infraestructura, que se han logrado avances importantes a proyectos fronterizos durante el año 2020, y la Cancillería ha estado muy al pendiente de esto junto con los consulados de cada una de las áreas. Estamos hablando de un proyecto de El Chaparral, de nuestro lado, y San Isidro en los Estados Unidos. Ustedes conocen muy bien la región. Otro tema precisamente para agilizar, porque nos preguntaban cómo se agilizaría la entrada de los transportes a Estados Unidos, está en la mesa de Otay, y del otro lado se llama Otay Mesa. La mesa de Otay 2, Otay Mesa East, y tenemos obras muy importantes: Mexicali 1, Calexico West, San Luis Río Colorado, San Luis 1 y 2, y el programa piloto de preinscripción de carga y de inspección conjunta de carga. Creo que esto es pues una muestra de el esfuerzo que está haciendo en materia de infraestructura, que sigue siendo insuficiente. Es tan importante el flujo y el tráfico y la presión para pasar de un lado al otro, que tendremos que hacer un esfuerzo mucho mayor en materia de infraestructura. Pero antes que pedir más presupuesto, creo que lo importante es tener los proyectos. Entonces, creo que una de las labores de la embajada, acompañando a la Cancillería y a los consulados, es precisamente ver proyecto por proyecto, y con los proyectos en la mano, después buscar el financiamiento. El senador Noé Castañón nos habla de la iniciativa de la ley eléctrica. Lo mismo tocaron el punto Claudia Ruiz Massieu y la senadora Alejandra Noemí Reynos, y por lo mismo pues contestaré a esta pregunta para los tres casos. Creo que lo más importante como embajador es estar al pendiente del derecho positivo, de ver cuando tengamos todos la discusión en la Cámara de Diputados, en el Parlamento abierto, y después en el Senado de la República, porque esa ley
esa iniciativa va a llegar a ustedes y nosotros estaremos muy atentos a su desarrollo. Creo que la iniciativa tendrá que ser explicada con todo detalle en los Estados Unidos de América, como finalmente pueda ser aprobada, porque el fondo del tema de la industria eléctrica en México es complejo. La CFE tiene una cantidad muy importante de deuda y es deuda que tiene que cubrir y pagar, y tenemos que honrar esos compromisos. Y por otra parte, pues tenemos una obligación para el desarrollo de una industria eléctrica limpia, una industria eléctrica que también vaya pues sembrando la estructura para poder avanzar en uno de los sectores más dinámicos en la industria mundial, la energía. Creo que es un tema que tenemos que seguir con todo cuidado y encontrar cuál es la solución más adecuada para poder salir de los compromisos que tiene la Compañía Federal de Electricidad, de garantizar el servicio eléctrico, de garantizar un precio accesible y de irnos introduciendo hacia una rama de generación de electricidad también con energías renovables y con energías limpias. Creo que este es uno de los temas que requieren de este diálogo entre Estados Unidos y México, pero es un diálogo corresponsable, porque si vemos la ecuación financiera de un lado y del otro, pues no se pueden tomar decisiones de manera muy sencilla. Creo que es un tema fundamental y aquí se pregunta la promoción del empleo y ustedes mismos han hablado de las cadenas de valor. Estados Unidos requiere de el apoyo de muchos socios comerciales para ir cubriendo una serie de necesidades que tiene su industria y sus servicios. Y si geopolíticamente el país requiere de estos socios comerciales, una de las actividades que debe de desarrollar la embajada, junto con la Cancillería y los consulados, es ir identificando región por región cuáles son las cadenas de valor que podrían entrar en un programa, llamémosle así, de sustitución de importaciones en Estados Unidos. Y que esto también se pueda discutir con el sector público, privado y social mexicanos para ver qué tipo de industria y de producción pueden desarrollar nuestros nacionales para establecer estas cadenas de valor. Es una tarea minuciosa, es una tarea que tiene que estar en el propio territorio de Estados Unidos, trabajándose con los consulados, con los gobernadores de ambos países para la promoción económica. En cuanto al tema del senador Noé Castañón sobre el sureste, ya hay un plan de desarrollo integral que incluye a El Salvador, a Guatemala, a Honduras y a México. En este plan, lo que se busca es atender las causas que hacen que la gente emigre por necesidad. Y tenemos un tema aquí muy importante.
y es que el propio presidente Biden anunció para la región 4,000 millones de dólares también de inversión. Este plan ya se inició por parte de estos 4 países. México ya invirtió 100 millones de dólares. No es un plan que sea solo papel. Y se está buscando precisamente que se invierta directamente en las personas que tienen la mayor necesidad. Esto es, que se invierta directamente en los beneficiarios. Que no se dé el recurso a ningún tipo de agencia, por decirlo así, sino que se le dé fundamentalmente a quien más lo requiere, que son los que toman o no la decisión de emigrar. En cuanto a los comentarios de la senadora Claudia Ruiz Massieu, habla de que hay una gestión histórica en la agenda bilateral y habla del comercio, la seguridad y la migración. Y pregunta si podemos volver a que estas gestiones sean separadas. Yo creo que parte de la diplomacia que debe de desarrollar y está desarrollando la Cancillería, y tenemos que hacerlo en la embajada, es precisamente que la gestión de todos los temas sean de manera separados, y que no porque haya un tema que tenga un problema, un contratiempo, una, digamos, desacuerdo, pues se detenga toda la agenda. Siempre habrá puntos de vista encontrados, siempre habrá desacuerdos, pero si hay una relación en donde se hable con toda claridad sobre la mesa de los puntos de uno y otro, se podrá también siempre avanzar. Ahora, creo que la gestión puede ser separada, pero la visión debe de ser una visión unificadora de lo que significamos los mexicanos y las mexicanas para Estados Unidos, y de esta visión de mediano y largo plazo para la región. Esta sí debe de ser única y no separada, porque en la medida en que todos estemos de acuerdo en que dentro de nuestras decisiones soberanas tenemos un camino que recorrer juntos, entonces podremos avanzar. No debemos de ser monotemáticos, no centrarnos solo en los problemas. Creo que hay que buscar muchos proyectos conjuntos. Hay muchísimos proyectos de infraestructura que pueden desarrollar ambos países. Hay nuevos temas que han surgido, como la pandemia, el medio ambiente, pero también los mexicanos hemos aportado una enorme cantidad de riqueza cultural, educativa, gastronómica a los Estados Unidos, y que debemos nosotros de incorporarlo a nuestra política de relación bilateral. El otro día estaba viendo que la mayor parte de las consultas de Internet que hacen de Estados Unidos hacia México son de gastronomía. Tenemos ahí una riqueza que no hemos sabido vender, una riqueza que no hemos sabido estar tan orgullosos de ella, que sea un sello de nuestra relación. Y otro tema muy importante es que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, un objetivo está presente de manera transversal en todas las acciones de gobierno, y es la lucha contra la corrupción. Y esto también es uno de los temas fundamentales de la administración del presidente Biden, como lo ha dicho en varios de sus discursos. La lucha contra la pobreza es otro, y conocer y atacar las causas de la pobreza. Creo que si abrimos la agenda binacional, tendremos mucho más espacio
para poder transitar cuando haya cualquier desacuerdo. Sobre el tema laboral que nos pregunta la senadora, en efecto, pues se habla de que hay la posibilidad casi inminente de este tipo de controversias, y para esto, obviamente, la Secretaría del Trabajo se ha venido preparando, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros tendremos que hacerlo también en la embajada y, por una parte, pues hacer los litigios que sean necesarios, pero también en los Estados Unidos presentar cuando así sea necesario los litigios, cuando identifiquemos abusos también en materia laboral contra trabajadores mexicanos. Nos comenta Claudia que cómo se va a poder trabajar en los consulados en un ambiente de austeridad. Yo quisiera señalar aquí mi reconocimiento más amplio a toda la red consular de México. Creo que si alguna fortaleza tenemos es precisamente nuestra red consular. Es la red consular más grande del mundo, son 50 consulados más el de Washington, D.C., y tenemos que no solamente debemos de felicitar al Servicio Exterior Mexicano, sino también a los mexicanos que viven allá y que trabajan en los consulados, porque es un trabajo de apoyo a nuestros connacionales que tiene un enorme compromiso. Me recuerdan mucho al magisterio ahora en la pandemia, cómo las maestras y los maestros han dado mucho más de lo que se les ha pedido y mucho más de lo que se les da. Y en el consulado sucede algo similar. Hay una vocación, hay una mística de apoyo a nuestros connacionales allá. Y obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues tiene muy claro el tema del apoyo a toda la red consular, y un apoyo que es muy probable que tenga que crecer de manera emergente, porque si, como esperamos, la política migratoria le pide a nuestros connacionales una serie de requisitos y de documentos para justificar la solicitud de ciudadanía, pues ahí debemos de estar nosotros presentes para ayudarlos a poder conseguir todo lo necesario para ser acreditados como posibles ciudadanos americanos. Entonces, vamos a necesitar fortalecer el apoyo legal, el apoyo administrativo y logístico a nuestros connacionales que estén buscando su nuevo estatus. En cuanto a los temas que planteaba Alejandra Noemí Reynoso, nos decía la senadora de cómo vamos a cooperar con los Estados Unidos de América. Creo que ya hemos hablado sobre el tema, que yo lo quiero señalar como un nuevo diálogo para una responsabilidad compartida. Esta es la base de nuestro trabajo, el hecho de poder dialogar, informar, convencer, pero en una responsabilidad que los dos países sepamos que ambos tenemos esa responsabilidad compartida. Creo que en cuanto a la pregunta que nos hace de cómo vamos a hacer para que sean vacunados todos los connacionales inmigrantes que están allá en los Estados Unidos, pues
es muy importante señalar que ya hay varios consulados que están en los consulados mismos dando la vacuna. Depende de cada estado de la Unión Americana cuál política se está siguiendo, pero tenemos ya toda una información de que son cerca de 6 los primeros consulados que están impartiendo la vacuna. Poco a poco se habla ya del tema de la vacunación hacia los inmigrantes como algo que va a suceder. Hay mucho trabajo de la Cancillería al respecto, y yo quisiera señalar que una de mis prioridades al llegar a los Estados Unidos será precisamente esa: garantizar que todos nuestros connacionales puedan adquirir esa vacuna. Y no es solamente por cuestiones de derecho humano, que sin duda lo es, sino que también tenemos que darle mucha claridad a la comunidad americana de que si no están vacunados todos los que conviven cotidianamente, pues entonces se va a prolongar la pandemia sin una solución. En la medida en que todos estén vacunados, independientemente de su estatus migratorio, pues entonces se logrará el fin que todos están buscando, que es el de la salud colectiva. Entonces creo que es un tema muy importante que todos debemos de abrazar en estos momentos. En materia de seguridad, hay un diálogo de alto nivel sobre combate al crimen organizado transnacional, en donde se está llevando a cabo este diálogo, esta política. Hay un subgrupo también binacional de política de drogas que ya está trabajando no solo la Cancillería, sino la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, para avanzar en este tema. Pero lo importante es saber que perseguimos objetivos comunes, sentarnos a este diálogo constructivo para reorganizarnos en una materia que es muy sensible para ambas naciones. Bertalicia Carabeo nos pregunta sobre la reducción de armas. Aquí les tengo una cifra muy importante, y es que tenemos alrededor de 10,000 puntos de venta de armas en la zona fronteriza. Entonces, esto es algo muy importante, porque históricamente en Estados Unidos, constitucionalmente, se tiene el derecho a portar armas, y lo que se está buscando es ir gradualmente viendo cómo evitar que haya un tráfico ilegal de armas hacia México. Estamos informados de que la Cancillería ha pedido que las armas de asalto, cuando menos, sean parte de una primera generación de acuerdo en donde podamos evitar que éstas ingresen a nuestro territorio. México, por su parte, también está buscando fortalecer la vigilancia en la frontera. Ya hay 7 puntos que tienen una vigilancia especial en los últimos meses, y es uno de los temas que es parte de la gran ecuación del tema de tráfico de drogas, en donde por una parte tenemos pues la producción, y tenemos el tráfico, y también tenemos el consumo, en donde debemos de dialogar severamente sobre estos temas, y
el tráfico de armas hacia México. Un tema que en esta idea de un diálogo para una responsabilidad compartida, pues tenemos que ver que no es exclusivamente binacional, sino también es un tema regional y debemos de ir analizando conjuntamente cuáles serían las mejores soluciones para ello. Creo que este tema de las armas es un tema que México no debe de dejar, porque el daño que le hacen a nuestra población, el daño que hacen es sumamente importante, y si queremos una solución integral, pues tiene que estar obviamente integrada en esta política de seguridad. Como podemos observar, pues son muchos los temas que tiene esta relación, como dijo el senador Vasconcelos. El embajador de México en Estados Unidos pues tiene que estar al pendiente de ellos en el Congreso, en el Ejecutivo Federal, en los consulados, con los gobernadores, y en México, obviamente, con el Ejecutivo, seguir las instrucciones de la Cancillería, del señor presidente, y estar muy en contacto con quien lleva la relación internacional, que es el Senado de la República, que son ustedes, con los que a partir de esta reunión, si tienen a bien ratificarme como embajador, pues espero tengamos una relación fluida con objetivos muy claros. Muchas gracias. Maestro Moctezuma, le agradecemos mucho por sus intervenciones. Sus respuestas han sido amplias, extensas, como amplia y extensa es la relación bilateral entre nuestros